el objetivo de la sesión de hoy es que conozcáis y daros los tips de las preguntas que aparecen durante el examen de certificación NCP MCI 6.5 y que conozcáis los conceptos sobre los que se va a preguntar. Por lo tanto, no es un workshop en el que analicemos en detalle cada una de las funcionalidades. Pues aquí no os voy a decir, oye, el de Azure Coding funciona de esta manera, de la otra manera. Simplemente, pues si hay una pregunta sobre Azure Coding, os diré sobre qué va a versar esa pregunta y qué tenéis que saber sobre Azure Coding para contestar esas preguntas. El recopilatorio de información que yo he hecho en esta presentación no es el 100% de los contenidos que aparecen en el workshop, sino que he hecho una selección, recopilatorio y selección de esos contenidos, según la relevancia que tienen en el examen, de lo que hay más o menos preguntas, o preguntas que sé que sí o sí van a salir, o conceptos que se repiten en varias preguntas, los he incluido. Y hay muchísimos, porque realmente el examen es 75 preguntas y el pool, pues como en este examen se hace más o menos un pool con el 5.20, la 5. Y la 6.5, pues es bastante amplio porque las pocas veces que he podido hacer el examen, solamente lo he hecho 2 veces, he visto que es más amplio que en otras ocasiones. Por lo tanto, hay muchos contenidos. Vamos a repasar en esta agenda cómo es el examen de certificación, conceptos básicos de Nutanix que ya los conocéis, pero para que sepáis sobre qué van a preguntar de esos conceptos, las interfaces de gestión, seguridad de clúster, networking, gestión de las máquinas virtuales, cuáles son todas las cosas que podemos hacer con ellas, monitorización y salud del sistema, qué son las DSF y para qué sirven, resiliencia y data protection, que no son la misma cosa, qué podemos hacer con la consola Print Central y tips de preguntas que van a aparecer sobre el Print Central para poder identificarlas, ciertas labores de gestión específicas y línea de comandos y algunos recursos que son importantes para todos aquellos que vayan a cometer esta certificación y quieran practicar para poder superarla. ¿Por qué esos recursos al final? Pues es dos slides, pero dos slides muy importantes porque son los sitios donde se pueden practicar y tener conocimiento de cómo se hacen estas labores que vamos a comentar. Pues en principio, lo necesario para poder superar la certificación sí o sí es que se haga el curso en Nutanix University. ¿Por qué es importante esta certificación? Pues principalmente para vosotros, para poder acreditar que tenéis el conocimiento de gestionar un clúster de Nutanix desde el momento cero hasta el fin de la vida del clúster, pasando pues por la actualización, crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo su ciclo de vida, sin adentrarnos en funcionalidades específicas. No, aquí no hacemos preguntas sobre Carbon, ni hay preguntas sobre automatización, solamente hay preguntas sobre la gestión del producto core de Nutanix. Y aparte de que sea beneficioso para vosotros como certificación y que os acredita que vosotros, porque es personal, sabéis que es en el clúster, a nivel de compañía también os permite certificar que sois un partner con un determinado nivel. Actualmente esta certificación solamente se exige para nivel champion. En el nivel profesional se exige el NCA en sustitución del NCP. Como veis en el champion, pues el NCA pone como que no aplica porque se exige ya el NCP, por lo tanto, o tienes el uno o tienes el otro, no tiene sentido tener los dos. Recomendación para superar el NCP, el examen NCP, sí o sí, es muy recomendable hacer el curso, porque todos los contenidos sobre los que se van a preguntar están en el curso. El curso aproximadamente tiene unas 20 horas de contenido, excluyendo los laboratorios. ¿Vale? Hay 4 tipos de cursos que son de pago, y un curso que no es de pago. El que no es de pago es el que os marco aquí, el Enterprise Cloud Administrator, ECA. El resto son cursos para la preparación del examen, muy similar, por ejemplo, a lo que voy a hacer hoy con vosotros, que serían 800 euros, 850 con instructor, y si es el curso completo, que se puede hacer bien en Nutanix o en Arrow, tiene un coste más elevado. En Nutanix, en el portal de Nutanix University, el curso completo de 4 días serían $3.800,
Si se hace en Arrow, ese coste se reduce a 1.900 por usuario, con descuento por grupos, pero que actualmente, hasta donde yo he podido ver, porque la página de formación ayer no funcionaba, está la última captura que tengo, la versión 5.20, pero seguramente estarán actualizando ya a la versión 6.5. Por lo tanto, también se puede hacer en Arrow con un coste mucho, pues la mitad, literalmente es la mitad. Una vez que hemos superado el curso, recomiendo encarecidamente trastear con Nutanix, TextLive o la Community Edition o lo que sea, para ampliar el conocimiento, porque simplemente con superar el curso no es suficiente, ya os lo digo, hay que tener pues un periodo de trabajo previo con la administración del clúster y después haríamos la certificación. La certificación se hace accediendo a Nutanix University y en el menú hamburguesa de la izquierda tendríamos que bajar hasta Take an Exam y nos redirigirá a la plataforma PSI, donde tenemos que encontrar, ahí no hay herramienta de búsqueda, la certificación que se llama Nutanix Certified Professional Multi-Cloud Infrastructure, NCP MCI 6.5. Ese texto, exactamente. Hay otros NCPs, NCP End User Computing, NCP Databases. Todos esos no son, es NCP MCI 6.5. ¿Por qué? Porque si seleccionamos otro, luego PSI no nos va a cambiar el examen. Por lo tanto, aseguraos de que sea el examen correcto. Una vez encontrado el examen correcto, si no aparece, escribiríamos a partnerhelp@nutanix.com indicando que queremos hacer el examen, pero no nos aparece. Una vez encontrado el examen, lo agendamos. A la hora de agendarlo, hay que pagarlo. Bien con tarjeta de crédito o bien con un voucher promocional. En este momento no hay vouchers promocionales para el examen, solamente se da un voucher promocional si se hace alguna de las formaciones de pago, porque van incluidos en esas formaciones. La de 800, la de 850, las de 3.800 o la de Arrow te da el derecho a hacer un examen. Y una vez que está agendado, pues ya lo podemos realizar en la fecha que nosotros hayamos puesto. No hay test center, siempre es online. Por lo tanto, sí o sí hay que hacerlo online. Solamente se hace en centro en ocasiones excepcionales, como pueden ser los .next o eventos puntuales organizados por Nutanix, en los que se reserva con algún mayorista alguna localización para que un grupo de usuarios puedan hacer la certificación. ¿Qué nos vamos a encontrar como requerimientos previos para hacer el examen? Pues simplemente ser una persona que los podamos identificar con un carnet de identidad, un pasaporte en el que aparezca nuestra identidad, nuestra fotografía, para acreditar que nosotros somos quien va a hacer el examen. Porque este examen es con Proctor. Nos van a ver y vamos a tener que verificar nuestra identidad en el momento en el que estamos haciendo el examen. Tener acceso a Internet y haber instalado la aplicación de PSI, que se llama Secure Browser, una habitación en la que no nos molesten y una cámara que vale la propia del portátil para poder hacer el examen. Y es muy recomendable, pues como he comentado, ¿no? Haber estado trabajando con la interfaz de gestión PRIMS. Aquí pone que Move también es recomendable, pero realmente es que aparecen una o dos preguntas de Move, una, digamos, y lo único que tenemos que saber sobre Move es que esa es la herramienta que se utiliza para hacer una migración hacia ni siquiera aparecen los contenidos que os he puesto porque es realmente irrelevante esa pregunta. Con saber que Move sirve para hacer la migración a HV y es la herramienta por defecto para hacer la migración a HV es suficiente. No hace falta saber ni siquiera cómo funcionamos. Esta certificación está diseñada para los administradores del clúster. Para un técnico preventa puede ser incluso indiferente si no se van a hacer las labores de administración, pero sí que es interesante tener ese conocimiento porque va a ayudar a definir pues muchas veces el alcance de lo que se necesita en función de las necesidades de administración futuras que va a tener ese entorno. Por lo tanto, para System Engineers o para administradores es indispensable tener esta certificación, digamos. Lo que se exige es haber hecho el curso. Realmente sin hacer el curso se puede hacer la certificación. Y aquí también dice que es necesario tener el NCSE, pero igual, aunque no se tenga el NCSE, se puede tener la certificación. Piden el NCSE porque es como, digamos, prerequisito dentro del programa de canal tener esas dos certificaciones del NCSE y una del NCP para llegar al Champion. Entonces, bueno, realmente no es necesario. Si
probáis a hacerlo, se puede acceder directamente a la certificación sin hacer ningún curso previo. Detalles sobre el examen, pues va a ser un examen proctorizado por PSI, 75 preguntas con respuestas múltiples, no quiere decir que todas sean múltiples, pero sí que las múltiples tienen más peso en la puntuación que las que no son múltiples. 2 horas para completar el examen, a mí muchas veces se me queda corto porque hay preguntas muy ambiguas y aunque Notares dice que son fáciles de contestar, pues muchas veces pues, son ambiguas, por lo menos a lo mejor son ambiguas por poca comprensión del idioma quizás, pero a mí me lo parece en muchas ocasiones. Para pasar el examen hace falta un score de 3000. El máximo de puntos que se pueden sacar son 6000. Por lo tanto, diríamos, bueno, el 50% de las preguntas, pues realmente no, porque las preguntas restan. Por lo tanto, es un 75% de las preguntas para poder superar el examen. Es decir, si tenemos 6000 puntos, pero fallamos un 25%, nos restan ese 25%, se nos quedan 3000. Por lo tanto, esa es la manera de la que puntúa Nutanix este examen. ¿Qué pregunta pesa más? Las múltiples pesan más, literalmente, que las que son de una simple respuesta. Pero no te dicen cuál es el baremo de peso de las preguntas al finalizar el examen, ni cuáles están bien ni cuáles están mal. Simplemente te dan una gráfica en la que te dicen este contenido lo ha superado, el otro contenido está al 50, el otro contenido está al 0. Entonces ahí te sirve un poco para saber que tienes que afianzar mejor, pero no te dicen exactamente cuáles son las respuestas a las preguntas. Y bueno, lo que os he comentado. Supuestamente son preguntas simples en las que te dan información irrelevante y una mínima información que es la relevante para contestar a la pregunta. Y es la que hay que identificar en esa pregunta, ¿no? Si te preguntan cualquier cosa y tienes un tic de metadatos, pues dices, bueno, pues metadatos, y ya simplemente te tienes que fijar en esa información para saber las respuestas, porque luego las respuestas son totalmente disparatadas y es fácilmente encontrar la respuesta correcta. En el día del examen, pues tenemos que cumplir los requerimientos que nos exige PSI, que es tener nuestro identificador, tener el software browser instalado y asistir 30-15 minutos antes del examen para poder iniciar y conectarnos. Si nos conectamos más tarde, porque con el Proctor hemos tenido que hacer más o menos cosas, el tiempo empieza a contar cuando se presentan las preguntas, no desde el momento en el que tenemos agendado. Por lo tanto, si nosotros tenemos agendado a las 12 y empezamos a hacer la primera pregunta a las 12 y 15 minutos, a partir de las 12 y 15 minutos son 2 horas. No empieza a contar desde que lo tenemos agendado. Durante el examen, pues no se puede salir de la habitación, nadie puede entrar a la habitación, no se puede hablar, no se puede susurrar, no se puede llevar ningún tipo de wearable, teléfonos, absolutamente nada en el escritorio, a excepción de una botella de agua o vaso de agua sin ningún tipo de etiqueta y una hoja en blanco y un bolígrafo. Luego, al final del examen, te hacen romper esa hoja. Y no se puede abandonar la habitación, ni se puede hablar, ni susurrar, ni vocalizar las preguntas, ni taparse la cara. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en el examen. Parece muy exigente, pero luego no lo es tanto. Pueden llamar la atención 4, 5, 10 veces por taparte la boca o por tocarte la nariz, eh, pero no es tan exigente, ¿vale? No te van a suspender el examen porque mires hacia un lado, pero sí que si miras hacia un lado continuamente, pues te llamará la atención y dirán, por favor, ¿puedes mostrarme la habitación? Para verificar que no hay nadie dentro de la habitación. Y vamos con los contenidos. Todo eso ha sido la presentación del examen y ahora vamos rápidamente pasando por todos los contenidos que nos van a aparecer durante el examen. Primera sección, conceptos de Nutanix. Indispensable saber los conceptos de Nutanix, que bueno, lo sabéis de memoria. Nutanix sirve para desplegar hiperconvergencia en cualquier sitio, en cualquier lugar. Por lo tanto, si queremos hacer nube híbrida entre un sitio y el otro, necesitamos que los dos entornos se comporten como un hiperescalar. Para que los dos entornos se comporten como un hiperescalar, lo que hace Nutanix es instalar un software que unifica la virtualización, los servidores, las redes y el almacenamiento en cada uno de los hosts que componen el clúster. Tenemos 3 o más nodos, o 1, 2, 3 o más nodos, dependiendo del tipo de deploy que hagamos, y sobre esos nodos se despliega un software que los hace invisibles, independientemente de la escala que tengan. Perfecto, esa es la base de Nutanix, ¿no? Nutanix se llena la boca diciendo, nube híbrida, pero realmente el core del producto de Nutanix es un software de Fine Storage, es Acropolis. Es un software que
unifica todos esos conceptos que os he comentado antes. Este software de Nutanix se denomina Acropolis y ese Acropolis es la CVM que está instalada en cada uno de los hosts. No os doy los detalles de los hosts, eso lo comenté en la certificación anterior, y cada proveedor de hardware pues se comporta exactamente igual que cualquier otro, no hay diferencia entre el hardware que elijamos. Por lo tanto, lo que hace Nutanix es hacer invisible esa capa de infraestructura. Pero por sí mismo, Acropolis no funciona. ¿Por qué? Porque no nos vamos a conectar a ese software de FunStore por una interfaz de comandos. Se nos proporciona también una interfaz de administración gráfica basada en HTML, que es la interfaz Prims. Y a su vez, Nutanix nos permite con Acropolis elegir el hipervisor. Pues dentro de que podamos elegir uno u otro hipervisor, AHV es el hipervisor nativo de Nutanix. Y estos tres productos son los que componen el stack de Nutanix. Y todas las preguntas de este examen versan sobre estos tres productos, únicamente sobre estos tres productos. No hay preguntas sobre Carbon, no hay preguntas sobre Cal, no hay preguntas sobre Frame, ni otros productos, ni sobre ERA, absolutamente sobre ningún producto, únicamente sobre estos tres productos. ¿Qué pasa? Que estos tres productos tienen infinidad de funcionalidades, incluso funcionalidades que se identifican como productos independientes. Por lo tanto, las preguntas que va a haber no van a ser sobre productos, sino sobre funcionalidades y cómo implementarlas. ¿Dónde se ejecuta Acropolis? Pues se ejecuta en la CVM. Realmente Acropolis es un conjunto de servicios que se ejecutan dentro de un sistema operativo CentOS que Nutanix lo denomina Controller Virtual Machine y se ejecuta en cada uno de los hosts que componen el clúster. Da igual el número de nodos, en cada uno de los nodos se ejecuta esta CVM. Desde la CVM no solamente se ejecuta eh, AOS, Acropolis, sino que también se publica la interfaz de gestión Prims. Por lo tanto, desde ahí parte tanto la consola de gestión como los servicios que conforman el clúster. Y AHV, que es el hipervisor, se ejecuta en otro sitio físico. Se ejecuta también dentro de cada uno de los hosts, pero físicamente no está ejecutándose en los SSDs, sino que se ejecuta en unos boot drives, que en casi todas las plataformas ya por defecto está redundado para la alta disponibilidad. Pero bueno, sobre eso no nos van a preguntar en el examen. Como mucho podría aparecer alguna pregunta de qué pasa si el boot drive, si los boot drives fallan, ¿no? ¿Qué pasa con el hipervisor? Esta CVM principalmente su cometido es publicar el almacenamiento a las máquinas virtuales a través del hipervisor, pero lo que hace la CVM es hacer transparente la parte de almacenamiento para que el hipervisor no vea el hardware, sino que vea el software de Fine Storage. Y dentro de esa CVM se van a ejecutar multitud de procesos, muchos más de los que vienen aquí, pero esta slide la he capturado del curso y de otras certificaciones para que tengáis en una única línea el concepto de para lo que sirve cada uno de los procesos. En este caso hay que identificar 5 procesos sobre los cuales nos pueden preguntar en el examen, que es el proceso Prims, el proceso Stargate, Cassandra, Zookeeper y Curator. Prims es el proceso que se encarga de lanzar la consola del administrador y, por supuesto, interfaz de control, ¿no? Es donde nosotros vemos la información que nos proporciona el clúster y a través de la cual damos órdenes al clúster. Cassandra es la herramienta de distribución de datos y de metadatos. Es como, digamos, quien distribuye la base de datos en el clúster. Stargate es quien se ocupa de las operaciones de lectura y escritura. Zookeeper se encarga de guardar la configuración del clúster, las órdenes de configuración que nosotros les hemos dado mediante la interfaz Prims. Y Curator se encarga de optimizar el almacenamiento en el clúster. Sabiendo para qué sirve cada uno de estos procesos es más que suficiente para contestar las preguntas que nos hagan sobre estos procesos. ¿Más conceptos básicos sobre Nutanix? Bueno, todos los procesos los he puesto como conceptos básicos, ya que se estudian en el curso anterior, en el NCSE Core. Más conceptos básicos. ¿Cómo se fracciona el almacenamiento interno del clúster? ¿Cómo hace ese pool de recursos Nutanix y cómo lo fracciona de manera lógica? Todos los discos que componen el clúster y componen cada uno de los nodos, a excepción de los boot drives, componen el storage pool. Este storage pool es el espacio sobrante después de lo que necesita el sistema para dar almacenamiento a las máquinas virtuales huéspedes. Este storage pool se pueden hacer divisiones lógicas que se denominan storage containers.
Su similar sería un data store, es donde nosotros configuramos las opciones de compresión, de duplicación, de subcoding, etcétera, etcétera. Y dentro de este storage container, donde nosotros optimizamos el almacenamiento, estarían alojados los discos virtuales, que en Nutanix se llaman volume groups. Por lo tanto, esta sería la segmentación del almacenamiento dentro de Nutanix. ¿Y cuál sería cada uno de los conceptos? Por lo tanto, ¿nosotros aplicamos reglas de compresión a un virtual disk? No, los aplicamos a un storage container. Todos los discos que estén dentro de ese storage container se beneficiarán de las configuraciones de almacenamiento que tenga ese contenedor. Interfaz de gestión PRIMS, pues ya hemos visto conceptos de Acropolis. Pues PRIMS es la interfaz de gestión gráfica de Nutanix. Dos opciones, PRIMS y PRIMS Central. PRIMS es la consola de gestión del clúster y PRIMS Central el multicluster. Preguntas que nos pueden salir como conceptos básicos de cómo funciona Nutanix, que realmente es que ni siquiera lo vamos a gestionar nunca en el clúster de Nutanix. Pues, ¿qué es un storage pool? ¿No? Bueno, la pregunta es al revés, ¿no? Un grupo de discos físicos, pues eso es el storage pool. Un grupo de discos físicos no es una virtual machine, no es un VDISK, ni es un storage container. Un storage container es partición y está claro que eso es el storage pool. Gestión multicluster. Prince Element es la consola de gestión de cada uno de los nodos y del clúster. ¿Por qué cada uno de los nodos? Porque se publica de cada una de las CVMs y se sirve Prince Element para gestionar un único clúster. Si queremos gestionar los clústeres de manera simultánea, necesitamos Prince Center. Por lo tanto, gestión multicluster Prince Center. Y a nivel de procesos nos pueden preguntar pues, preguntas como esta. ¿Quién se encarga de la base de datos y distribuir los metadatos? Pues en este caso es Cassandra. Stargate sería operaciones de lectura y escritura, Curator de optimizar el almacenamiento, Zookeeper de almacenar las configuraciones del clúster. Pues como veis, simplemente con saber la línea que os he puesto antes es fácilmente identificar cuál es el proceso que corresponde. Interfaces de gestión, las dos que hemos visto anteriormente, Prince Element y Prince Central, que realmente es la misma se publica a través de HTML5, pero parten de dos sitios diferentes. Ahora veremos cuáles son. PowerShell, REST API y mediante SSH. Mediante SSH podemos acceder a diferentes conjuntos de órdenes, que son las que tenemos aquí como líneas de comando. La consola PRIMS, como os he dicho, en su versión Element, es la de gestión del clúster y permite gestionar desde el hardware hasta la virtualización, pasando por la salud del sistema, pasando por el almacenamiento, etcétera, etcétera. Todo el clúster. Y nos van a preguntar por este examen por infinidad de opciones de configuración dentro de esa consola. Por lo tanto, no me detengo más aquí, ya que lo vamos a ver más adelante. Diferencia con Prince Central, que Prince Central es para hacer la gestión multicluster y se ejecutan en sitios distintos. Prince Element parte desde la CVM y por defecto, al partir de la CVM ya está en alta disponibilidad. Y Prince Central no tiene por qué estar en alta disponibilidad, ya que es una máquina virtual independiente, que puede ser una o tres máquinas virtuales. No hay un despliegue de que consistan dos máquinas virtuales. Los distintos niveles de licenciamiento de Prince, las opciones que añaden, las funcionalidades que se añaden con esos licenciamientos, están siempre dentro de Prince Central. Por lo tanto, las funciones de Prince Pro y Prince Ultimate están dentro de Prince Central. No hay ninguna función de Prince Pro que se gestione desde Prince Element. Bueno, sí hay alguna, ¿no? De Data Protection, pero todo lo que se añade por Prince Pro, por Ultimate, sí o sí es para esas dos versiones. Luego, en el tema de el acceso por línea de comandos mediante SSH, nos permite gestionar y lanzar órdenes directamente sobre las CVMs, bien por encli o por acli. De aquí lo importante, más que saber cuáles son las órdenes que podemos ejecutar, es casi irrelevante, es la sintaxis de esa orden. Siempre es entidad, la acción que vamos a hacer sobre la entidad, el parámetro y los valores de ese parámetro. Por lo tanto, siempre van a tener este orden. Cuando nos pregunten sobre qué orden hay que ejecutar para hacer algo,
no hace falta saber cómo es la orden, sino saber cuál es la sintaxis de esa orden. Si, por ejemplo, lo primero que nos dicen es show, pues ya sabemos que está mal porque no se va a ajustar a ese criterio. Luego, al final de la presentación, veremos un poquito más detalle en algunos procedimientos concretos para la administración del clúster y las órdenes que hay que ir dando. Otra pregunta que nos pueden hacer es cómo acceder a PowerShell. Nos preguntarán, ¿dónde podemos acceder? A través de la consola Prims, desde un cliente Linux, desde un cliente Windows. Pues bueno, lo que podemos hacer es descargar el cliente desde la consola Prims, dentro de la parte de administración y dentro de la opción que estáis viendo aquí. Y por último, la última interfaz de gestión que tenemos es la de REST API, la cual está en la versión v.2, perdón, no lo he puesto aquí y creo que sería interesante ponerlo, V2 y V3, las últimas versiones que están disponibles. En PowerShell también pueden preguntar por la versión que está disponible, que sería la PowerShell V2. Preguntas que nos pueden aparecer, pues de este tipo que vemos aquí. What is the Acropolis Command Line Interface? ¿Qué es la línea de comandos de Nutanix? Y nos ponen unas respuestas que algunas son totalmente ininteligibles, no tienen sentido. De estas, un upgrade de Enclid, pues no es un upgrade. Un nombre diferente de Enclid tampoco. A Command Line Interface Function Access Advanced Features de HV tampoco, porque no es una consola para gestionar HV, sino para gestionar la CVM. Por lo tanto, la correcta sería la última de abajo. Mayormente por exclusión, porque ninguna de las anteriores tiene sentido. ¿Cuál es el orden correcto de escribir una orden en Nutanix? Pues la que os he comentado antes. Entidad, acción, parámetro y valor. No tiene por qué estar los parámetros y valor, simplemente entidad y la acción. ¿Vale? Por lo tanto, la correcta sería la última. Seguridad del clúster. Bueno, pues en la seguridad del clúster, las preguntas que nos vamos a encontrar no versan sobre la alta disponibilidad o la data protection, sino sobre mecanismos para securizar el clúster. Aquí digamos, vale, pues nos van a preguntar sobre microsegmentación. Pues no, sobre microsegmentación no, porque microsegmentación es flow. ¿Vale? Nos pueden preguntar sobre segregación, sobre cómo con Open Virtual Switch podemos segregar en el clúster, pero no sobre microsegmentación. Esa pregunta no la he visto en ninguna pregunta del pool de exámenes últimos que hemos hecho. Factores de autentificación dentro de protección. Evidentemente no. Yo creo que es el primer punto de seguridad del clúster. Doble factor de autentificación con Active Directory o con usuario y contraseña de manera local en el clúster. Si queremos bloquear el acceso por SSH, es pregunta de examen también, simplemente tenemos que marcar el cluster lockdown. Simplemente con marcar ese tick dentro de la consola Prims ya tendríamos bloqueado el acceso por SSH. Para gestionar ese acceso por SSH hace falta los correspondientes claves, si no, no se puede gestionar ese acceso. Más preguntas de examen. Como veis, en todas las slides, o en casi todas, yo voy marcando en azul y en negrita algunos trozos de texto. Todos esos pedazos que voy marcando en azul son los tips de las preguntas que aparecen. Es decir, os van a preguntar sobre eso. Aparte, bueno, de lo que voy comentando como concepto general de lo que os pueden preguntar. Sticks. ¿Qué son? Nos van a preguntar, ¿qué son las sticks? ¿Para qué sirven? ¿Qué información recopilan? Esos tres tipos de preguntas nos vamos a poder encontrar. Pues son información acerca de los checks de seguridad que se realizan en el clúster. Y esta información se puede exportar en formato XML o en formato PDF. Nos pueden preguntar sobre qué significa STIG, literalmente Security Technical Implementation Guide. DARE, Nutanix Data at Rest Encryption. Nutanix puede hacer encriptación por software y por hardware. Si elegimos hacer encriptación por hardware,
tenemos que saber que esa encriptación es a nivel del clúster. Todos los discos van a hacer la labor de encriptado. Por lo tanto, todos los discos deben ser SET. Si nosotros hacemos encriptación por software, podemos decidir qué máquina virtual está encriptada, qué máquina virtual no está encriptada, digamos, ¿no? Tenemos esa granularidad. No la tenemos si los discos son SET. Ahora bien, si nosotros tenemos discos SET, los podemos mezclar con discos que no sean SET siempre y cuando nunca utilicemos la encriptación. Sin más, ¿vale? Si hemos utilizado la encriptación, no podemos añadir discos que no sean SET para utilizarlos en conjunto con los discos que sean SET, ni podemos mezclar un tipo de encriptación con el otro tipo de encriptación. Control basado en roles. Nutanix permite vincular con Active Directory y desde Prince Central permite crear roles y grupos de usuarios para asignar esos roles mediante etiquetas. Simplemente saber que existe esa posibilidad que se gestiona desde Prince Element y desde Prince Central, desde los dos sitios, pero que la nomenclatura es diferente en cada uno de los dos sitios. Por lo tanto, lo que es un superadmin en un sitio, en el otro es Prince Admin, y lo que es un usuario en un sitio, en el otro es un Prince Viewer. ¿Preguntas que nos pueden aparecer? Pues como veis aquí, hay poco más. Creo recordar que versiones anteriores del examen preguntaban sobre el protocolo de encriptación que se utiliza. Es FIPS 140, creo recordar. Y siempre preguntan sobre el tema de las STIC. Preguntan qué son y en qué formato se pueden exportar. Siempre saben esas dos preguntas con mucha frecuencia. Por lo tanto, simplemente hay que saber qué significa Security Technical Implementation Guide. Y preguntas sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer con el control de acceso. Entonces, ¿se puede gestionar con roles desde Prince Central? Pues sí, se pueden gestionar con roles desde Prince Central. ¿Cuáles de las dos afirmaciones son correctas? ¿Se pueden refinar los permisos que se están asignando a un tipo de rol? Sí, desde Prince Central se puede hacer. No se puede hacer desde Prince Element. Y se puede coger roles predefinidos. Sí, también se pueden coger roles predefinidos tanto desde Prince Element como desde Prince Central. Por lo tanto, las dos correctas serían esas. Networking. Pues aquí viene lo gordo. Porque en Nutanix, dependiendo del hipervisor que utilicemos, vamos a tener unos nombres o otros nombres para los mismos conceptos. Por lo tanto, lo primero de esta sección sería identificar qué corresponden cada uno de los nombres dependiendo del hipervisor que utilicemos. Dentro de las preguntas de Nutanix no nos van a preguntar por VMware ni por Hyper-V, nos van a preguntar por el producto de Nutanix, por AHV. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que conocer es cuál es la nomenclatura de AHV para cada uno de los elementos de la parte de virtualización de redes. ¿Interesante conocer cuál es su SIEM en los otros hipervisores? Sí, porque si ya conocemos nosotros nos ayuda a conocer el comportamiento de Nutanix. Tenemos Bridge, Bond, Port, Network, Uplinks, Virtual NICs, Internal Port y Bond Modes. Cada uno representa un concepto distinto, desde físico a virtual. En Nutanix AHV se gestiona mediante Open Virtual Switch. Por lo tanto, la nomenclatura que vamos a encontrar es lo de la columna de la izquierda. Los Bridge son los Internal Switch. En Nutanix hay dos por defecto y son los switches virtuales que crea AHV. Luego tenemos los puertos y los bonds. Los bonds son las agrupaciones de puertos físicos y los puertos son lo que ponen en relación pues, unos con otros. Los bridge con los bonds. Tres interfaces, ETH0, ETH1, ETH2, que vamos a utilizar dos o tres según estemos haciendo segregación o no estemos haciendo segregación del tráfico. Para la parte de management se utiliza un switch y para la parte de almacenamiento y de tráfico de las máquinas virtuales se utiliza otro switch. Este último se puede fraccionar y utilizar las dos ETH correspondientes, pero por defecto
viene solamente configurada una de ellas. Si se quiere activar la otra, hay que hacerlo a la hora de desplegar el clúster o después de desplegar el clúster. Por lo tanto, esa es la función de los dos bridge. Por defecto se pone como best practice de que no se junte en el mismo bridge las interfaces de 1 giga y las de 10 gigas, ya que pueden afectar al rendimiento de esas interfaces. Más conceptos sobre redes de Nutanix. ¿Qué es el IPAM? El IPAM es la funcionalidad de Nutanix que hace lo mismo que un DHCP. Realmente es la funcionalidad que gestiona el DHCP interno. Gestiona los rangos de IPs que se pueden utilizar, crea el pool de IPs disponibles y libera las IPs según se estén utilizando o no se estén utilizando y las asigna de forma automática cuando nosotros decimos pues, que una máquina virtual tiene una interfaz y se va a utilizar en una VLAN, por ejemplo. Toda esta parte de configuración de red de las máquinas virtuales y de los puertos, tanto internos como físicos, se puede ver desde la consola Prims. Simplemente yendo a la parte de networking, podemos ir ampliando la información sobre cada uno de los elementos que componen esa comunicación. Como veis aquí, desde la máquina virtual llegamos hasta los switches internos. Y podemos ver las interfaces por las que están configuradas con esos switches internos. Siguiente parte también muy importante, los modos de balanceo entre las interfaces físicas, lo que se denomina bond mode. 3 tipos de balanceos en Nutanix, que sería el Active Backup, que es el que viene por defecto. Simplemente hay que saber que ese es el que viene por defecto y lo que hace es que una está en standby, una interfaz física está en standby y otra interfaz está activa. Si tenemos 4 tarjetas de 2 puertos cada uno, todas las tarjetas tienen que estar en Active Backup. Si se activa Active Backup, si se activan 2 tarjetas, sí, cada tarjeta física está en Active Backup. No puedo decidir que una esté en el EACP y otra esté en Active Backup. No funciona así. ¿Vale? Todas las tarjetas están con el mismo balanceo, todas las tarjetas físicas. Otra modalidad, perdón, no pasa, ahora. Otra modalidad es balanceo SLB, que en este caso sería activo-activo, pero decidiendo por qué interfaz pasa el tráfico de qué máquina virtual. Por tanto, esto nos permite duplicar el ancho de banda, pero no optimizar al 100% ese ancho de banda, ya que sí o sí tenemos que decidir por qué sitio o por qué otro sitio pasa una máquina virtual. En caso de que falle una interfaz, todo el tráfico pasa por la otra. Por lo tanto, sí, tenemos el doble de ancho de banda, pero no tenemos optimizado al 100% porque estamos optimizando tráfico para servicios específicos. Y por último, tenemos el activo-activo, pero sin el ACP, lo que sería el TCP. Y en este caso, no decidimos por qué canal pasa una otra máquina virtual, sino que se utilizan los 2 puertos indistintamente. Aquí hablo de 2 porque 2 es el mínimo, pero podemos tener N puertos con este balanceo que estamos viendo. Diferencias, cuando utilizamos uno y cuando utilizamos otro. Cuando nos preguntan, queremos optimizar el ancho de banda de una máquina virtual específica, pues SLB, porque vamos a reservar por una máquina un canuto de 10G. ¿Vale? Si queremos optimizar el tráfico de todas las máquinas virtuales, pues TCP. ¿Por qué? Porque no le damos prioridad a una o a otra. ¿Vale? Si tenemos, ¿cuál es el por defecto? Active Backup. Si queremos optimizar un Active Backup para que tenga más ancho de banda, pues uno de los dos. Dependiendo de cuál sea la pregunta, pues elegiremos uno u otro. Recomendación, la que hemos visto antes. Si tenemos las interfaces de 1 GB y 10 GB, se recomienda utilizar solamente las de 10 GB, porque ante un aumento de alta disponibilidad puede afectar al rendimiento. Órdenes que podemos dar para administrar el Open Virtual Switch. Todo esto que hemos visto lo podemos hacer directamente en la consola Prims, la consola Prims Element o incluso desde la consola Prims Central, pero también se puede hacer mediante línea de comandos. Las órdenes que se dan para Open Virtual Switch son similares, bueno, son las mismas que se utilizan en Open Virtual Switch y siguen la sintaxis de Open Virtual Switch. Sobre las que nos pueden preguntar en el examen son las que veis en esta slide. Con Nutanix podemos trabajar con VLANs o dejarlo de manera automática. Tenemos las dos opciones.
¿Qué nos pueden preguntar sobre esta parte de networking? Todas estas configuraciones que hemos visto, ¿hay que hacerlas en cada uno de los hosts de manera independiente? Pues no, porque cuando nosotros lanzamos una orden de Open Virtual Switch o hacemos una orden dentro de Prims para la modificación de las interfaces, como os he dicho, es para todas a la vez. Da igual que haya 4, que 5, que 27 nodos. Se hacen todas, no se hacen nodo uno por uno. Sí lo podemos hacer uno por uno, dependiendo. Podríamos, ¿no? Pero realmente cuando damos esa orden a la CVM, se va a extender por todo el clúster. Cuando nosotros añadimos un nuevo nodo al clúster, esa configuración que hemos puesto de red se extiende a ese nuevo nodo. Sí que hay algunos elementos que tenemos que coger cuando se añade un nodo al clúster, pero no es la configuración de red. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que decir es que esa configuración de HV se extiende a los nuevos nodos, pues eligiendo el hipervisor correcto si es que hace falta elegir. La pregunta sobre las interfaces de 1 giga, pues mejor no utilizarlas. Literal. Hay 2 recomendaciones de Nutanix para no utilizar las interfaces de 1 giga. No ponerlas en el mismo BOM. Si se está utilizando la de 10, no utilizar la de 1. A no ser que sea necesario. ¿Se puede utilizar la de 1? Sí, se puede utilizar la de 1. Porque hay algunas preguntas en las que te dicen, ¿se puede? Sí, se puede. Pero, ¿está dentro de las best practice? Pues no. Perfecto, pues vamos a la parte de gestión de las máquinas virtuales. Realmente aquí es muy fácil lo que podemos hacer con las máquinas virtuales, porque es una lista de funcionalidades cerrada, no podemos hacer mucho más. Principal concepto. Las máquinas virtuales se crean a partir de templates, a partir de imágenes de disco o imágenes ISO. Los sistemas de imagen compatibles con Imagine Configuration o el repositorio de imágenes de Nutanix en Print Central o en Print Segment son en formato RAW, VHD, VMDK, VDI, ISO y QEMU. Estas son las imágenes de disco y compatibles con Nutanix. También se pueden generar templates a partir de snapshots. También se puede hacer. Pero aparte de estas, no hay más compatibilidad con otro tipo de imágenes. Sistemas operativos compatibles. Pues dependiendo de la versión que tengamos, vamos a tener una compatibilidad u otra con los sistemas operativos. No preguntan directamente por una versión de sistema operativo, pero sí dónde pueden encontrar esa matriz de compatibilidad. Pues dentro del portal de soporte está la matriz de compatibilidad con los sistemas operativos. ¿Y qué podemos hacer con esas máquinas virtuales que tengamos creadas dentro del clúster? Pues las actuaciones normales que se pueden hacer, lo habréis visto. Pues crear una máquina virtual, darle un nombre, una descripción, las virtual CPU, configurar el ratio de sobresuscripción, configurar la memoria, configurar el acceso y la modalidad de consumo de GPU, configurar el almacenamiento con CD-ROM y con interfaces de acceso a los discos, dependiendo del tipo de interfaz y del tipo de disco, configurar las interfaces de acceso a la red y todos los parámetros de esas interfaces, pero no los switches. Aquí solamente se configuran las interfaces y dónde se van a conectar y a qué VLANs. Aquí no se crean las VLANs, ¿vale? Las VLANs se crean fuera, fuera de este sistema de creación de máquinas virtuales. Por lo tanto, eso es en la parte de redes gestionadas donde se crean las VLANs. Aquí simplemente se indica en qué VLAN va a funcionar. Se puede poner la afinidad con uno u otro host, lanzar la consola, apagar la máquina, pausarla, recuperar la máquina, tomar una snapshot, migrar la máquina a otro host, asignarle una categoría a la máquina, ponerla en cuarentena, quitarla de cuarentena, activar o desactivar las Nutanix Web Tools, pues instalar o desinstalar las Nutanix Web Tools. Bueno, pues dos veces lo de host affinity, bueno, pues una a otra, configurar la afinidad de los hosts. Crear un template de esa máquina para desplegar más máquinas a partir de una plantilla y migrar la propiedad de una máquina virtual a otro usuario. Todo esto es lo que se puede hacer con las máquinas virtuales. Y nada más. No se puede hacer más con las máquinas. Digamos, pero una máquina la puedo monitorizar, sí, pero eso ya no es algo que estés haciendo de gestión sobre la máquina. Estás utilizando una herramienta de monitorización para ver cómo funciona la máquina. No es una gestión sobre la máquina. Estas son las listas
de gestiones que se pueden hacer sobre la máquina. Si nos vamos a la línea de comandos, sí, se podrán hacer más cosas, pero no nos van a preguntar por ellas en el examen bastante. Lo que tenéis aquí es literalmente todo lo que se puede hacer. Preguntas específicas que nos pueden salir sobre migración de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales en Nutanix migran en vivo. ¿Vale? Podemos migrarla entre un host y otro host sin apagar la máquina virtual. Y cuando migramos una máquina virtual, no decidimos que se haga data locality o no se haga, sino que Nutanix lo va a hacer de manera automática, no decidimos que lo haga o no lo haga. Por lo tanto, se va a hacer una migración de esa información de manera automática hacia el host donde se está utilizando esa máquina virtual. Podemos migrar un disco exactamente igual que una máquina virtual. ¿Por qué? Porque podemos tener un VDISC que esté atachado a una o más máquinas virtuales y migrarlo de un sitio a otro. En tal caso, no tiene por qué aplicar la regla de data locality, porque podemos poner reglas de afinidad y de localización de un VDISC de manera contraria a esa afinidad que hayamos definido. Importante, cuando instalemos los Nutanix Web Tools, nos pueden preguntar sobre el puerto que se utiliza en las Nutanix Web Tools para comunicarse con la CVM. En este caso es el puerto 2074. ¿Para qué sirve el Nutanix Web Tool? También nos pueden preguntar para qué sirven. Pues nos va a instalar los drivers necesarios para que esa máquina tenga una mayor compatibilidad con el sistema virtualizador. ¿Qué nos pueden preguntar sobre esta parte de creación de máquinas virtuales? ¿Desde dónde las podemos crear? Pues desde las dos consolas, ¿no? Las podemos crear desde Prince, desde Prince Central, bueno, perdón, me he confundido de pregunta. Las podemos crear desde la consola Prince especificando estos parámetros que vienen a continuación. Que si veis la guía de lo que se puede hacer con las máquinas virtuales, que es lo que viene a la izquierda. Lo que viene a la izquierda es todo lo que se puede customizar en una máquina virtual. Y lo de la derecha, las acciones que se pueden hacer después de haber preparado una máquina virtual. Perdón, aquí me he quedado. Por lo tanto, especificar computación, memoria, almacenamiento y detalles de las redes. Literalmente lo que viene en la columna de la izquierda de las slides que hemos visto. ¿Para qué? ¿Qué son las Nutanix Web Tools? Bueno, pues la Nutanix Web Tool es un fragmento de código que nos sirve para dar, y de drivers, para dar más compatibilidad a un sistema operativo huésped con el hipervisor. Tanto es una colección de plugins, no es una colección de plugins, es un upgrade de Prince Pro. Esta respuesta no tiene sentido alguno, pues sería lo que vemos arriba. Es un framework, es un código que permite tener una mayor compatibilidad con mayor funcionalidad. Monitorización y alertas. 3 dashboard. Aquí lo resumo en 3 dashboard. Con saber para qué sirven los 3 dashboard, así vamos a contestar todas las preguntas que nos puedan aparecer en relación a estas alertas. Pero hay algunas que tienen mucho detalle. ¿Por qué? Porque en la nueva versión 6.5 nos van a preguntar sobre temas de detección de anomalías. ¿Por qué? Porque ahora sí preguntan sobre funcionalidades relacionadas con Prince Pro. Y puede aparecer alguna relacionada con Prince Ultimate, pero no he visto ninguna funcionalidad específica de Prince Ultimate por la cual se pregunte. Pero sí que he visto 2 preguntas que preguntan sobre anomalías en la parte de monitorización. Por lo tanto, importante saber, tenemos la pestaña de Health, la pestaña de salud del sistema. Aquí nos va a indicar si nuestro sistema está funcionando correctamente y nos va a decir si tenemos algún tipo de alerta en relación a alguno de los checks que se han ejecutado. Desde aquí también podemos lanzar los checks y modificar la criticidad de esos checks. Por lo tanto, simplemente con saber para qué sirve, vamos a poder localizar que para modificar o revisar esa información tenemos que venir aquí. ¿Aquí se hacen gráficas de análisis? No. Los análisis se hacen en la sección de análisis. En la parte de análisis, perdón, creo que he escuchado algo por ahí, ¿no? Bueno, seguimos. En la parte de análisis podemos crear 2 tipos de gráficas, de entidades o de gráficas, para analizar la información. Y en la parte de alertas nosotros podemos configurar la criticidad de esas alertas y mediante qué protocolo se nos va a informar de esas alertas. Por lo tanto,
Las NCC es un conjunto de checks que se ejecutan desde línea de comandos o desde el dashboard de Helm. La parte de análisis nos permite crear métricas de entidades y de charts. Si quiero analizar distintas entidades con una métrica o si quiero analizar distintas métricas de una entidad, utilizaré un tipo o otro tipo. Aquí os marco lo que nos pueden preguntar en azul en cada una de ellas. Y en la parte de alertas lo que nos sirve es para poder configurar un sistema de comunicación en base a la criticidad de las alertas. Nosotros podemos decidir que nos informe mediante correo de esas alertas que se están produciendo. Para ello hace falta configurar el servicio SMTP. Por último, dentro de lo que es la monitorización, está la herramienta de Pulse, sobre la cual también nos pueden preguntar. Por defecto transmite la información cada 24 horas y utiliza los puertos 80, 8443 y 443. Por defecto está deshabilitado y hay que habilitarlo a la hora de encender el clúster. Si nosotros, no, perdón, al revés, me lío. Por defecto viene habilitado. Si nosotros no lo queremos deshabilitar, tenemos que indicarlo a la hora de desplegar el clúster o deshabilitarlo a posteriori dentro de las opciones del Gear Icon de la parte de la derecha, bajando a la opción de Pulse, deshabilitando Pulse. ¿Qué información transmite Pulse? Agnóstica del sistema. No da ningún tipo de datos relacionado con las máquinas huéspedes o con los datos de los usuarios administradores, metadatos, etcétera, etcétera. Importante de esta información, que da información sobre las alertas del sistema y estadísticas del sistema. ¿Dónde se guardan estos logs que recopila Pulse? Dentro de las CVMs, en la ruta Home Nutanix Data Logs. Ahí se almacenan esos logs. ¿Qué nos preguntar sobre esta parte de seguridad? Bueno, esta parte de monitorización. Pues, ¿qué son las NCCs? Pues NCCs no es una colección de add-ons. No es una línea de comandos, por lo tanto, la respuesta correcta sería la de en medio. ¿Qué es un log fatal? Pues cuando una máquina virtual crashea, no es un log fatal, simplemente es un error de una máquina virtual y muchas veces ni siquiera se comunica como un error crítico, simplemente que una máquina está apagada. No hay una comunicación de que el clúster no esté funcionando bien. Un log generado por un componente que falla o un log que se genera cuando hay un proceso, que se ejecuta un proceso fatal. Bueno, pues la última no tiene mucho sentido, así que la que con certeza va a ser es la de medio. ¿Vale? Cuando falla uno de los procesos, es un fatal log. Cualquier proceso de Acropolis que falle genera un error crítico, o sea, y aparecería como un fatal log. ¿Qué es Nutanix Pulse? Pues es un sistema para diagnosticar y comunicar con el soporte. Pasamos a la parte de almacenamiento. DSF, muy importante. Conocer qué es DSF y cuáles son las funcionalidades asignadas a DSF. Realmente en las preguntas del examen nos van a preguntar, oye, ¿con DSF se puede hacer compresión? ¿Cuáles son las funcionalidades que tiene DSF? No, pero nos sirve para englobar toda la parte de gestión del almacenamiento de Nutanix. Los tres conceptos básicos que hemos visto al principio, storage pool, storage container, virtual disk, todos los discos del clúster, storage pool, particiones dentro del storage pool, storage container, discos virtuales, virtual disk. Sin más, es como mucho lo que nos puede preguntar es dónde vamos a configurar las labores de optimización del almacenamiento. Todas esas labores de optimización que hace Curator las hace sobre los storage containers. ¿Qué se puede hacer sobre los storage containers? Pues ejercer la compresión inline, offline, que sería inline o postproceso, de duplicación inline y postproceso, erasure coding, reservar capacidad, configurar una whitelist y elevar el factor de replicación de RF1 a de RF2 a RF3. Ojo, esto no es el fault tolerance, es RF2, RF3. Es decir, la cantidad de datos que tienen copiado esas máquinas que están dentro de ese storage container. Esto es lo que se puede hacer
para optimizar el almacenamiento y los storage containers. Sin más. Optimización del almacenamiento por compresión y de duplicación. Aquí nos dice el protocolo que se utiliza, pero bueno, no recuerdo ninguna pregunta en la que nos digan qué protocolo se utiliza. ZL4, creo recordar. Bueno, no hace especificación. Simplemente hay que saber cuándo lo vamos a utilizar uno u otro, la inline, la postproceso y para qué sirven, dependiendo del caso de uso. Luego pasaremos por ello. Otra funcionalidad, Erasure Coding. Erasure Coding hace como un sistema RAID. A partir de las copias que se generan entre localizaciones distintas para alta disponibilidad, es decir, a partir de un RF2 o un RF3, en lugar de guardar 2 copias del dato o 3 copias del dato, lo que hacemos es generar un bit de paridad a la hora de comparar un bloque con el otro bloque. De esta manera ahorramos espacio. En Nutanix hay 3 nodos en los que hay información. Para poder generar el bit de paridad, es como si tuviéramos 3 bloques, el original, copia y copia, necesitamos un elemento más para colocar ese bit de paridad entre originales y copias. ¿Por qué? Porque no replicamos todos los datos de uno a otro host, sino que lo repartimos en mínimo 2 hosts adyacentes. Por lo tanto, mínimo para para Erasure Coding, con RF2 hacen falta 4 hosts. Si tuviéramos RF3, harían falta 5 hosts. ¿Vale? ¿Para qué? No, perdón, 6 hosts, para poder tener ese bit de paridad. ¿Por qué? Porque para RF3 hace falta 5 hosts. Para RF3 más Erasure Coding, 6 hosts. ¿Vale? De duplicación y compresión. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues dependiendo del tipo de carga. Para file server y datos de usuarios, pues compresión en postproceso, que se va a comprimir 4 o 6 horas después de que se graban los datos. Para VDI con VMware o Citrix, dependiendo del protocolo que estemos utilizando, pues lo aconsejable sería compresión inline y no poner, de duplicación inline y no poner compresión. Para proceso de datos, ni compresión ni de duplicación, si acaso compresión inline, pero nada más. Para aplicaciones como Exchange, Active Directory, SQL, Oracle, también compresión inline. Y para sistemas de archivado y backup, donde vamos a hacer una retención a largo plazo, por ejemplo, y no se van a modificar los datos, compresión inline. Y aquí, bueno, no tenemos las recomendaciones, perdón, porque he sacado ahí, perdón, no sé, ha salido. Aquí no están las recomendaciones de Erasure Coding, pero las recomendaciones asociadas a estas que también servirían para Erasure Coding es: ¿cuándo actúa Erasure Coding? A partir de 6 días de retención de los datos. Es que en esta slide no aparece, pero a partir de 6 días de almacenamiento de los datos, si no se han modificado, es cuando se empieza a ejecutar el Erasure Coding. O sea que hay que esperar una semana. Funcionalidad también dentro de DSF, que es el Data Locality. Es lo que nosotros no elegimos cómo funciona. Y lo que hace es localizar en el mismo sitio en el que está ejecutándose la máquina virtual los datos a los que se está accediendo por esa máquina virtual, tanto para lecturas como para escrituras. ¿Cómo funciona? Pues si una máquina virtual se está ejecutando en el nodo 1, sus datos están en el nodo 1. Las lecturas, las escrituras se hacen sobre el nodo 1 y luego se hacen copias en postproceso a otros nodos para alta disponibilidad. Cuando vamos a la parte de lectura, pues igual los datos se leen en esos nodos de manera local y no se accede a través de la red a esos datos. De tal manera se optimiza la parte de acceso a la lectura. ¿Qué pasa cuando esa máquina virtual se mueve? Pues que se crean de manera puntual accesos a los datos que están deslocalizados y se reestructura la información de manera local en el nodo en el que se está ejecutando la máquina. Y cuando está reestructurado, la máquina ya vuelve a acceder a los datos en local. Cuando falla un host, automáticamente pasa lo mismo. La máquina virtual sigue funcionando en otro host y se reestructuran los datos. De manera puntual se accede en remoto y cuando se han copiado los datos se accede de manera local.
Y así es como funciona el data locality ante los eventos de fallo. Faltaría uno en el cual no funciona el data locality, sino que la funcionalidad que utilizamos es el autopatching. Este autopatching lo que hace es que cuando el nodo sigue funcionando pero el almacenamiento no está disponible, se accede a través de la red a los datos que se han guardado en los otros nodos, a ese RF2 o RF3. De tal manera que en este caso no se hace data locality y se accede a través de la red hasta que se recupera el funcionamiento del nodo que ha crasheado. ¿Cada cuánto tiempo se verifica esto? Se verifica el funcionamiento de las CVMs, no lo pone aquí, pero es importante, cada 30 segundos. Si una CVM o cualquiera de los procesos de la CVM no está funcionando en 2 ciclos durante 30 segundos seguidos, esa CVM se marca como que ha fallado y pasaríamos a este escenario de autopatching. Para no estar continuamente cambiando de escenario de acceso remoto, no se recupera el acceso local hasta que no se verifica en otros 2 ciclos completos que esa CVM tiene todos los procesos funcionando correctamente. Preguntas que nos pueden hacer sobre DSF. ¿Qué es las DSF? Pues las DSF es un sistema de almacenamiento que presenta el almacenamiento por bloque en NFS o CIFS. ¿Cómo funciona el shortcoding? Pues calcula paridad entre los datos que se están guardando. Bueno, en este caso tengo pocas preguntas sobre esta parte de almacenamiento, pero realmente las preguntas sobre almacenamiento no son muy difíciles. Veréis que es fácilmente identificable. Porque nos van a aparecer preguntas como un cliente está guardando imágenes de vídeo en un repositorio. ¿Qué funcionalidad le recomendaríais dentro de DSF? No le vamos a recomendar compresión, ¿no? Porque es vídeo lo que está almacenando. Entonces veríamos si le conviene una u otra funcionalidad. De las opciones que nos dan va a ser fácilmente elegible. Vamos a pasar a la parte de Data Resiliency. De momento que voy a verificar la hora que tenemos. Vale, vamos a intentar agilizarlo para no tener mucho tiempo. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene el clúster de soportar los fallos. No confundir con Data Protection o Protection Domains. Es diferente, ¿no? Entonces, resiliencia sería la capacidad de aguantar fallos del propio clúster, no a nivel multicluster. Lo que tenemos que tener claro es que para que se active la alta disponibilidad en el clúster no tenemos que hacer nada, pero para que no sobrepasemos los recursos necesarios para la alta disponibilidad tenemos que marcar el tick de Enable High Availability. Si no lo marcamos, vamos a poder superar esa capacidad y vamos a tener máquinas que no están protegidas. Por defecto viene sin marcar, así que una vez que iniciamos el clúster, la recomendación es marcar ese tick. Vamos a poder gestionar políticas de afinidad para que se balancee la alta disponibilidad de una u otra manera, pero no vamos a poder excluir hosts de la alta disponibilidad. ¿Vale? Por lo tanto, las políticas de afinidad afectan a la alta disponibilidad, ya que va a emplazar las máquinas de una u otra manera. Aquí pone que por razones de licenciamiento. Bueno, tendríamos que ver el tipo de máquina, pero las reglas de afinidad rara vez nos permiten rara vez no, nunca, las aplicaciones de terceros justificar que mediante una regla de afinidad no se está utilizando otro host. Pero bueno. Nutanix en las recomendaciones para las preguntas del examen, que yo no lo he visto, nos marca esto como información relevante. No diría tanto que no he visto preguntas así en el examen. Se pueden establecer reglas de afinidad y de antiafinidad entre máquinas virtuales para que 2 máquinas virtuales no coincidan en el mismo host. Esto afecta también a las reglas de alta disponibilidad. Si hay un host y hay reglas de afinidad para que esa máquina no se levante en otro host, esa máquina no se levantará porque tiene una regla de antiafinidad y no puede coincidir con la otra máquina virtual. Factor de redundancia. Y aquí viene lo importante. Diferencias. Fault tolerance o replication factor. 2 conceptos distintos. El factor de replicación es la cantidad de copias que tenemos en el clúster. Original y una copia, RF2. Original y 2 copias, RF3.
Verification Factor 3. Fácil de ver. Pero luego tenemos el Fault Tolerance. Fault Tolerance es un concepto que aplica sobre las máquinas virtuales. Este sistema, cada una de las máquinas virtuales que están alojadas en este sistema, ¿soporta un fallo o soporta dos fallos? Pues realmente no es que lo estemos diciendo sobre las copias que estamos haciendo. Las copias que hacemos es para poder soportar un fallo o dos fallos. Por lo tanto, esas serían las dos diferencias entre la terminología. Fault Tolerance, FT1 o FT2, que se suelen corresponder con RF2 o RF3. Para poder asumir un fallo, dos copias. Para poder asumir dos fallos, tres copias. Si activamos RF3, pues necesitaremos más recursos por parte de la CVM para poder utilizar un factor de replicación mayor. Requerirá únicamente más RAM. No hace falta que elevemos la máquina virtual a 3 máquinas virtuales de Prince Central, ni que modifiquemos las CVMs a más capacidad que la que vemos aquí. Pero sí, para otros conceptos, como puede ser compresión de duplicación, cuantas más cosas hagamos con el clúster con DSF, pues más RAM necesitaremos. Sí que hay unas best practice de configuración de las CVMs, pero con saber estas dos cositas es más que suficiente. ¿Qué más necesitamos sobre RF2 y RF3? La cantidad de nodos que necesitamos para uno o para otro. RF2 se necesitan mínimo 3 hosts, RF3 se necesitan mínimo 5 hosts. ¡Ojos! Bueno, ¿se puede crear un single node cluster con RF2? Sí, porque el factor de replicación aplica entre los discos que componen el nodo y lleva RF2. ¿Con un two node cluster se puede crear RF2? Sí, el nodo 1 replica hacia el nodo 2 y hay RF2. ¿Con 3 nodos se crea RF2? Sí, ahí ya sí que aplicaría un RF2 completo, porque en los escenarios de single node cluster y two node cluster no es un factor de replicación completo, ya que se necesitan, digamos, elementos para poder dar la funcionalidad completa que está dando Nutanix con ese, entendamos, factor de replicación. Dominios de disponibilidad. En este caso, no es lo que dentro de Scilib identificamos como availability domains, sino dominios de resiliencia, digamos aquí, ¿no? Nutanix lo ha llamado dominios de disponibilidad y justamente utiliza la misma expresión para dos conceptos distintos. El nivel de resiliencia a nivel de nodo se puede elevar a nivel de rack y a nivel de bloque. Vale. Simplemente es que si de 3 hosts se me puede caer uno con un RF2, de 3 bloques que cada uno está compuesto por 4 hosts, pues el nivel de resiliencia del nodo lo elevo a nivel de bloque. Se me puede caer un bloque de 4 nodos, de esos 3 bloques de 4 nodos. Requisitos. Todos los bloques tienen que ser iguales. Rack awareness, lo mismo. Extendemos la funcionalidad de resiliencia del nivel de nodo a nivel de rack. Si en un rack tengo 10 nodos, en el segundo rack tengo 10 nodos y en el tercer rack tengo 10 nodos, pongo RF2 y se me puede caer un rack completo de 10 nodos. No se me pueden caer 5 de un rack y 5 de otro, eso no se puede, pero sí un rack completo. ¿Vale? La reserva que tenemos que hacer para la disponibilidad, la de un rack completo. ¿Vale? Eso sería la forma de funcionar esos ability domains a nivel de bloque de racks. Que tengo un rack con 10 nodos, otro con 10 y otro con 9, no puedo activar rack awareness. Que tengo 3 bloques, uno con 3 y otro con 2 nodos, no puedo activar block awareness. ¿Vale? ¿Cómo garantizar y verificar rápidamente que el estado de resiliencia es óptimo dentro del clúster? Yendo a la ventanita dentro del home menú de Nutanix al widget de resiliencia. Si todos los elementos tienen un 1, es que el fault tolerance está activo y puede soportar la caída de uno de los hosts. Si esto es un 2, se puede soportar la caída de 2 hosts. Que no tiene que ver con la alta disponibilidad de las máquinas. Esto es que el clúster siga funcionando, no que los datos se respeten. Escenario de fallo. Puede ser que nos falle un disco, nos falle un nodo o nos falle la CVM. Si nos falla un disco, no habría impacto en el rendimiento. Sí que se reestructuraría la información, pero las máquinas seguirían funcionando, habría una alerta crítica y
en principio no habría impacto en el rendimiento del clúster. Si nos falla un nodo, sí habría un evento de alta disponibilidad, las máquinas se reestructurarían y se seguiría accediendo a los datos normalmente tras un pequeño delay de la reestructuración. No habría impacto tampoco en el rendimiento ni las latencias. Y si nos falla una CVM, pues entraríamos en el escenario del autopatching. Y en este caso sí había degradación en el acceso a los datos y las latencias. ¿Qué nos pueden preguntar? Cantidad de nodos para RF2. Pues 3 nodos. No, ay, perdón. ¿Cuántos nodos se pueden caer con un clúster en RF2? Pues se puede caer un único host. ¿Cuántos nodos hacen falta para un RF3? 5 hosts. ¿Vale? Si aquí nos preguntasen ¿cuántos nodos hacen falta para un RF3 más Erasure Coding? 6 nodos. ¿Vale? Como solamente preguntan RF3, pues ese es el detalle. ¿Qué pasa cuando falla un disco de metadatos? Bueno, pues en esta información de lo que pasa cuando falla un disco, es diferente que falle un disco de datos que un disco de metadatos. Disco de metadatos son los SSDs. ¿Vale? Por lo tanto, cuando falla un disco de metadatos, quien se encarga de reestructurar la información es Cassandra. Data Protection. Y aquí sí entramos en la alta disponibilidad a nivel de site. ¿Cómo gestiona Nutanix la alta disponibilidad? Con 3 mecanismos de protección, bueno, con 3 niveles de protección que se distinguen por los RPOs. RPOs de 1 hora, de minutos o time stream o en directo. La funcionalidad para gestionar las snapshots de Nutanix se llama time stream. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál es la funcionalidad que gestiona las snapshots? Time stream. Los dominios de disponibilidad de Nutanix se componen sobre un grupo de entidades a las cuales se les asignan un esquema de protección. Este esquema de protección nos dice cada cuánto se protegen, hacia dónde se protegen y cuál es la retención que se va a hacer de ellas. Por supuesto, si se va a proteger hacia un sitio remoto, hay que configurar previamente el sitio remoto, indicando cuál es ese sitio remoto y configurándolo previamente. Un Consistency Group es un grupo de volúmenes y máquinas virtuales mediante el cual vamos a generar un Protection Domain. 3 niveles de replicación, que sería asíncrono, que puede ser bidireccional y en activo, 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 pasivo, en las cuales protegemos información mediante un Protection Domain, un grupo de máquinas virtuales, hacia otro sitio secundario. También puede ser NearSync. En el caso de NearSync, se elevan los requisitos de RPO. Y en este caso ya no es 1 hora, sino que el tiempo de RPO es entre 1 y 15 minutos. Pero no tiene una exigencia de latencias. En este caso, las exigencias es que los nodos sean de menos de 40 teras, los discos SSD de más de 1,2 terabytes y que haya un mínimo de 3 nodos en el clúster. ¿Se puede hacer NearSync entre un chuno de clúster y un chuno de clúster? No, no se puede hacer. Entre un chuno de clúster y un clúster normal tampoco se puede hacer. Vale, eso no está permitido. Mínimo 3 en cada site. Y el nivel de licencia correspondiente, por supuesto. Y por último estaría la replicación síncrona, que estaría, bueno, dentro de lo que también es el Metro Availability. Pero lo unifico porque son los mismos criterios. Y en este caso, Metro Availability, tenemos un RPO de 0, replicación síncrona, un RPO de 0, pero para llegar a ese RPO de 0 necesitamos que las latencias entre sitio de origen y destino sean inferiores a 5 milisegundos. Vale. En este caso puede ser activo-activo, bidireccional, y se puede establecer un witness para automatizar el disaster recovery. Esta replicación puede ser automatizada mediante la funcionalidad de Nutanix Sleep, en la cual nosotros configuramos zonas de disponibilidad, availability zones, que vienen a ser clusters. Un clúster, otro clúster, pues son zonas de disponibilidad y nosotros replicamos entre zonas de disponibilidad y creamos políticas y asignamos categorías para facilitar la manera en la que estamos gestionando la protección entre las distintas sedes. ¿Qué pasa con la configuración de hardware que tienen que tener los nodos dependiendo del esquema? Pues que también hay que tener en cuenta cuál es ese esquema para saber si la configuración mínima que tienen los nodos es válida para ese nivel de replicación. Por ejemplo,
Para nodos híbridos hace falta un mínimo de configuración de SSD y un mínimo de configuración de disco del tamaño de disco. ¿Por qué? Porque si los nodos tienen un único SSD, no se puede hacer NearSync, por ejemplo. Hace falta un mínimo de 2 discos SSD. Por ejemplo, aquí NearSync no nos indicaban que es mínimo 2 discos SSD. Por lo tanto, esta tabla está publicada dentro de soporte y se pueden consultar las necesidades. Y para hacer lo mismo, pero con una configuración all flash, los requerimientos son diferentes, porque por defecto una configuración all flash sí o sí va a llevar mínimo 2 discos SSD, por lo tanto no existe un requerimiento de mínimos, pero sí de capacidad de los discos. Y de configuración de las CVMs, dependiendo del esquema de replicación que estemos imponiendo, que oscilan desde las 14 bits de CPUs hasta los 40 GB de RAM por CVM. Y por último, alta disponibilidad en entornos robo. Los entornos robo son los que están formados por clústeres que no tienen 3 nodos. Single node cluster o two node cluster. Bueno, aquí pone one node cluster, pero se llaman single node cluster. ¿Cómo se gestiona la alta disponibilidad con estos entornos? Pues pueden replicar hacia sitios principales, pero esa replicación será con un delay de 6 horas. O sea que el RPO va a ser mínimo de 6 horas. Máximo de 6 horas. Al revés, mínimo de 6 horas, perdón. Y para poder automatizar la alta disponibilidad en el entorno de chuno de clúster, hace falta disponer de un witness para que se cree un quórum, que haya 3 elementos y solucionar las situaciones de split brain. Este witness es accedido por el puerto 9440, no puede estar a más de 500 metros a 500 milisegundos de cada una de las sedes entre las cuales se va a gestionar la alta disponibilidad. Por lo tanto, si replicamos si ponemos un chuno de clúster, necesitamos estas latencias mínimas para el witness. ¿Cómo se gestiona la alta disponibilidad en esos entornos de robo? Mediante este witness, para no tener que hacer una intervención manual. ¿Se puede quitar el witness y hacer una intervención manual? Sí, se puede hacer, pero no está bajo las recomendaciones de Nutanix. Escenarios de fallo en un entorno de robo: que falle uno de los hosts, por lo tanto necesitamos el witness para saber que uno de los hosts ha fallado, que falle las comunicaciones entre los hosts, necesitamos el witness igualmente para que los hosts sepa cuál de los dos están funcionando. Si fallan las comunicaciones para uno de los hosts, no pasaría nada, no habría ningún tipo de alerta, ya que el otro host sigue estando activo, simplemente el witness nos informaría de que una de las comunicaciones se ha perdido. Si falla el witness, los nodos seguirían funcionando, pero había una alerta de que no sabían cuál es, que se está estableciendo el nodo 1 a frente al nodo 2, pero que hay que restablecer esa comunicación y que se pierdan todas las comunicaciones. En tal caso, los nodos tendrían una alerta y seguirían funcionando las máquinas en cada uno de los hosts, pero requiriendo una actuación física. ¿Qué nos pueden preguntar? ¿Qué es un protection domain? Pues es una agrupación de máquinas, de entidades que vamos a proteger. ¿Qué es el RPO? Pues es el Recovery Point Objective. Es el tiempo que pues es la cantidad de información que vamos a perder porque no se ha copiado en el sitio remoto. Se mide en tiempo, es decir, 6 horas de pérdida de información, 1 hora de pérdida de información. Pues es el total que puede tolerar una empresa de pérdida de datos. Y vamos a pasar a la interfaz de Print Central. ¿Qué es Print Central? Pues Print Central es una máquina que presenta una consola de gestión multicluster. Es igual que Print. Todo lo que se puede hacer en Print se puede hacer en Print Central, a excepción de algunas cositas que Print Central nos manda a Print a hacerlas. Se pueden registrar todos los clusters que queramos hacia un único Print Central. Un clúster no puede estar registrado hacia más de un Print Central. No se puede utilizar un clúster con 2 Print Centrals. Y desde aquí vamos a poder gestionar todo el entorno, independientemente de los hipervisores que tengan cada uno de los clústeres. Desde Print Central se puede gestionar todas esas partes. Y dentro de Print Central van a estar todas las funcionalidades que son de Print Pro para arriba. Portales de servicio, cal, flow, object, todo eso está dentro de Print Central. No se ejecuta dentro de Print Element. Print Element, digamos que es
únicamente a Acropolis, el core del sistema. Acropolis y HV, eso es Prince Element. El resto, Prince Central. Si nos preguntan sobre cualquier funcionalidad que no esté dentro de lo que hemos visto de Acropolis, Prince Central. Se puede desplegar de dos maneras, multimáquina o una simple instancia. Si vamos a desplegar una máquina virtual, tiene dos tamaños y cuando hacemos tres también tienen dos tamaños. Pueden ser unas máquinas más grandes o menos grandes, dependiendo de la cantidad de nodos que tengan clúster, la cantidad de máquinas virtuales que estemos gestionando. ¿Qué nos tenemos que asegurar a la hora de gestionar Prince Central? De que estemos accediendo con el usuario correcto. El superadministrador de Prince Element es quien dará de alta el Prince Central. Cuando accedamos a Prince Central lo haremos con esa cuenta de usuario. Si no, no vamos a poder acceder a la configuración que necesitemos dentro de Prince Central. Dentro de Prince Central se puede ejecutar otro tipo de usuarios, como puede ser los que hemos visto antes, el usuario viewer, en el cual un usuario puede hacer simplemente de visor de lo que se está ejecutando en ese cluster. O se puede dar acceso a usuarios a un self-service portal, en el cual solamente puede hacer acciones específicas. Toda esa gestión de roles se hace dentro de Prince Central. La comunicación de Prince Central se hace a través de los puertos 9440 y el puerto 80. Y como os he comentado, las distintas licencias de Prince permiten utilizar funcionalidades específicas dentro de Prince Central. Con Prince Starter se utiliza también Prince Central, lo que estáis viendo en la columna de la izquierda. Con Prince Pro, la columna del medio, y con Prince Ultimate, la columna de la derecha. Dentro de Prince Central lo que vamos a poder hacer también es automatizar tareas. Esto es irrelevante por un único concepto, porque nos pueden preguntar y decir, un cliente quiere automatizar esta labor que consiste en hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero da igual lo que nos explican en la pregunta. Lo relevante es que quiere hacer esa automatización y dónde la quiere hacer. Al final nos dice, ¿cómo tiene que hacerlo? Y nos dice, yendo a Prince Element a tal opción, yendo a Prince Central a tal opción, yendo a la CVM, línea de comando a tal opción. Se está claro, ¿no? Es información irrelevante en la pregunta, lo único que tenemos que saber es que esa automatización se gestiona desde Prince Central. ¿Qué tipos de labores se pueden hacer? De todo tipo. Incluso existe una opción manual para poder decidir las actuaciones que vamos a hacer en las máquinas virtuales de forma específica. ¿Qué nos pueden preguntar sobre Prince Pro? Pues, ¿qué funcionalidades tenemos disponibles en Prince Pro, ¿no? En ese nivel de licencia. Y Prince Pro no es Prince Central. Prince Pro es un nivel de licenciamiento sobre Prince Central. Por lo tanto, Prince Pro no es la consola de gestión multicluster. Prince Pro no nos da visualización de las redes, eso ya no nos da Prince Element, pero sí nos da microsegmentación en alguna de las versiones, ¿no? Pero no en Prince Pro. Eh, Multi-Hypervisor Management. Eso lo da Prince Central. Nos están preguntando por un nivel de licenciamiento. Pues entonces, si es un nivel de licenciamiento, lo que nos permite es tener una funcionalidad dentro de Prince Central, que es el Capacity Planning, ¿no? Saber cómo va a evolucionar nuestros recursos a futuro. Eso sí es una funcionalidad dentro de Prince Central que si no se tiene Prince Pro no se va a poder utilizar. Bueno, sí se va a poder utilizar, pero va a salir una alerta. Eh, ¿Cuál de los siguientes métodos no es válido para desplegar Prince Central? En un entorno en el que no hay acceso a Internet, sí, se puede disponer porque se baja y se sube la imagen. Desplegarlo en un clúster de AOS, en un clúster con acceso, desplegarlo en un entorno de Amazon Web Service. Pues el único que no se puede hacer es en Amazon Web Service, porque aquí lo que nos dice no es que sea un Nutanix cluster, sino que dice Amazon Web Service Environment. Por lo tanto, no se puede desplegar esta máquina virtual en un entorno no basado en Nutanix. Sí o sí, esta máquina virtual se despliega sobre Acropolis. Todas las tres primeras son correctas. Y ya estamos llegando al fin. Cluster Management y línea de comandos. Aquí lo que vamos a ver son procedimientos específicos, que muchos de ellos son por líneas de comando. Parar el clúster e iniciar el clúster, literalmente. Cluster stop, cluster status, cluster start, cluster status. No tiene más.
Nos conectamos a la CVM, bien directamente a la CVM, bien por SSH, y lanzamos estos comandos. Lo único que hacen es parar el clúster. Esto para las máquinas virtuales. No, no para las máquinas virtuales. Simplemente para el clúster de Acropolis. Se deja de hacer RF2, se deja de hacer lo que hace Acropolis. Pero las máquinas siguen funcionando. Se sigue presentando un almacenamiento a las máquinas virtuales. Si destruyésemos el clúster, ya sí lo que lo pararíamos. Para parar y relocalizar el clúster, pues se exige que se hagan labores en un orden concreto. ¿Vale? Por lo tanto, por ejemplo, si queremos parar el clúster, pues primero verificamos, paramos todas las máquinas en el clúster, luego después de haber parado todas las máquinas en el clúster, paramos el clúster. Hacemos cluster status y la CVM nos manda un mensaje de que el clúster está apagado. Ok, el clúster está apagado, todas las máquinas apagadas. Hacemos un shutdown y relocalizamos el clúster. Luego volvemos a encender y el clúster se reiniciará con la misma configuración que tenía el clúster. Y a partir de ahí encendemos las máquinas virtuales. Ok, perfecto, orden correcto. Apagar un host. Pues igual, hacemos los pasos anteriores y luego apagamos el host. No apagamos el host directamente. La orden para apagar el host. CVM shutdown -p now. Si os fijáis, es la estructura de la orden que hemos visto antes. Entidad, orden, valor y los parámetros de variable y los parámetros. Tal cual, ¿vale? Ese es el orden correcto, la sintaxis en la que hay que escribir la orden. Upgradear un entorno, pues también tiene un orden correcto en el que hacer la actualización. Siempre después de hacer la actualización, porque es pregunta también, lanzar el cluster status. Pues primero vemos que la versión de AUS es la correcta. Verificamos y chequeamos que la versión de Prince Central es superior o igual a la versión de Prince Element. Verificamos que el upgrade está ok en el portal de soporte. Lanzamos los checks, los NCCs, upgradeamos los NCCs. Yo creo que esto tenía que estar al revés, pero bueno, así nos lo pone aquí. Y upgradeamos Prince Central si fuera necesario a la versión que fuera necesaria. Y por último, ya una vez que tenemos hechas todas las labores, upgradeamos Acropolis. Una vez que ha terminado el proceso de upgrade, lanzamos el comando de cluster status dentro de la CVM y si nos responde con que todos los procesos están ejecutándose correctamente, es que el proceso de upgrade ha funcionado correctamente. ¿Dónde se guardan los logs de este proceso de upgrade? En el sitio donde os he comentado antes, en Home Data Logs. ¿Qué son las NCCs? Lo que hemos visto antes, son los checks que se ejecutan para verificar el correcto funcionamiento del sistema. También se pueden ejecutar mediante línea de comandos. Y nos van a arrojar tres tipos de logs distintos, que son de status para esos logs. Pass, file, warning e info. Dependiendo de cuál sea la criticidad, pues tendrán una ruta u otra ruta en los logs. Para hacer los upgrades de software, antes hemos visto el procedimiento lógico de hacer el camino para hacer los upgrades y tenemos dos sitios donde automatizar esta tarea. Bien dentro de Upgrade Software, en la parte de la derecha en Settings, bajo Gear Icon, o bien mediante la herramienta Lifecycle Management. Dependiendo de la versión de Acropolis que utilicemos o no, estará disponible el Lifecycle Management. Si lo hacemos de forma manual, necesitaremos actualizar dos tipos de archivos. Archivos, el binary y el metadata. Uno viene en formato tar y el otro en formato JSON. Cuando hacemos el cluster status, la CVM nos va a arrojar una captura similar a esta, pero bueno, pues en negro. Y vamos a ver que si todo nos aparece como up, es que la máquina CVM está funcionando de manera correcta. Si hay algún proceso que no está funcionando de manera correcta, primero vas a tener los warnings correspondientes dentro de la consola PRIMS y aquí en este listado de procesos vamos a ver que no se está ejecutando ese proceso correctamente y que está en down. ¿Dónde se almacenan estos logs files? Donde hemos comentado antes, Home, Nutanix, Data Logs. Siempre es el mismo sitio.
Para la expansión del clúster se gestiona directamente desde la consola Prims, no desde la consola Prims Central, desde la consola Prims Element. Tenemos que ir a la parte de la derecha, Gear Icon, Expand Cluster. Cuando expandimos el clúster, se nos va a exigir que se correspondan los nuevos nodos con las versiones y los hipervisores que tenemos en el clúster. Si ese nodo no se corresponde, no nos va a permitir instalarlos. Pero si se puede modificar la configuración de ese nodo para hacer la instalación, se va a dar la opción de que digamos cuál es el hipervisor correcto, la versión correcta y cuál es la imagen que necesitamos instalar para que sea compatible. Se pueden cargar esas ISOs desde esa misma ventana y una vez que están cargadas se puede expandir el clúster. ¿Por qué? Porque todos los nodos que componen el clúster tienen que tener las mismas versiones. No puede estar en una versión, otros en otras versiones. La única excepción es cuando se añaden nodos en modalidad storage only, en la cual sí se puede tener un clúster con SXI y añadir un nodo con AHV. En ese caso, cuando vamos al wizard, tenemos que seleccionar el expansión con un nodo de almacenamiento. Poner un nodo en estado parar un nodo o eliminar un nodo del clúster. Para poder hacerlo directamente necesitamos licencia de Acropolis Pro o Ultimate y entonces esa opción nos va a aparecer dentro de la consola Prims Element, dentro de la pestaña de hardware. ¿Qué necesitamos para poder remover ese nodo? Aparte del nivel de licenciamiento, que ese clúster permita eliminar el nodo. ¿Por qué? Porque eliminar un nodo no puede suponer una degradación en la alta disponibilidad. Es decir, que si tenemos 3 hosts y tenemos RF2, no puedo eliminar un nodo. No sé si lo pongo aquí abajo. Mínimo necesitamos 4 nodos y RF2 para eliminar un nodo. Si tenemos RF3, mínimo para eliminar un nodo necesitamos 6 nodos. ¿Vale? También se pueden poner nodos en mantenimiento, ¿vale? Que en este caso es, por ejemplo, si queremos hacer un alamón de upgradear un host con discos o con RAM o lo que sea, podemos poner ese nodo en modo mantenimiento en esa misma consola. Y por último, dentro de las cosas que podemos hacer, pues destruir el clúster. Ya hemos visto cómo se apaga, el orden correcto para la actuación de apagar el clúster ya lo hemos visto antes, y una vez que está apagado el clúster, habiendo seguido ese orden, pues directamente lo destruiríamos. Sintaxis de la orden, cluster stop, primero la entidad y luego la orden. Y después de haber apagado el cluster destroy. Si lo destruimos, el clúster se quedaría en la modalidad de estado de fábrica. No tendría máquinas virtuales ni nada desplegado. ¿Cuántos nodos se pueden poner en mantenimiento de manera simultánea? Pues depende. Si tenemos un RF3, podemos poner 2 nodos en modo mantenimiento. Si tenemos un RF2, podemos poner un nodo de mantenimiento, siempre y cuando haya más de 3 hosts. Por lo tanto, 1. Con RF2 se puede poner 1. Bueno, y hasta ahí todas las explicaciones de lo que nos pueda aparecer en el examen. Hay algunas cositas más por ahí perdidas, pero que no son absolutamente nada relevantes, por lo tanto no las he incluido, como puede ser lo de Nutanix Move, simplemente con saber que las migraciones a HV se hacen con Nutanix Move es más que suficiente. Recursos para poder superar este examen. Está muy bien hacer el curso en ECA, Enterprise Cloud Administrator, pero hace falta haber gestionado un clúster para tener los detalles de esto. Porque si yo os doy los tips, con eso podéis acometer las preguntas del examen más o menos bien, pero es recomendable que hagáis prácticas con el entorno de demo o con el test drive. Aquí está. Bueno, esta slide se me ha ido. El entorno de demo de Nutanix, este es el antiguo. Ahora se ha actualizado a este nuevo entorno. Y en este nuevo entorno los clústeres se crean durante 2 horas. A las 2 horas todo lo que hayamos hecho en el clúster se destruye. Pero podemos utilizar de forma ilimitada el Nutanix Test Drive. En el Test Drive las instancias duran más, me parece que duran 2 días y tenemos un asistente guiado que nos va guiando los procesos que vayamos haciendo. Que podemos seguir ese asistente o no seguirlo, ya que la instancia pues, se conserva durante ese tiempo.